Queridos amigos, venidos en Bonora, tuvimos cariño de vosotros la semana atrás, tenemos de decir a Jay Kohenak, nuestro grande agradecimiento por hacernos este favor de venir a ver los encuentros de Ajat para que no nos manque ninguna semana. Como cada semana vos tenemos que saludar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los queridos que están aquí de todas bandas del mundo. Y hoy un programa que me tiene muy entusiasmada. Vamos a empezar un poquitico sobre el Meam Loes, este libro tan importante para nosotros. Antes de todo, voy a partillar mi ecrán para contarvos de que tenemos la próxima semana. Ya vinimos con nuestros anuncios. Estamos hoy en el programa número 134 de Encuentros de Ajat. La próxima semana vamos a tener a la asociación Aquí Estamos de la Francia con mi suegra de Estambul. Será Balabaya Jenny Lenery y será su musafira Marie-Christine Bornes Barol. Ya conocemos a las dos de muchos otros encuentros, así que estamos seguros que va a ser una maravilla esto, mi suegra de Estambul. Como ya tenés conocido, además siempre tenemos participantes nuevos, gracias al Dios. Tenemos filmes de todos los programas que pasaron, de los encuentros y de otras actividades atenientes a la cultura sefaradí en nuestro canal de youtube.com/sefarad o en sefarad.com/tv. En cualquiera de estos dos lugares vaya a encontrar fílmicos muy interesantes sobre nuestra cultura, nuestra tradición, hablados en judeo-español, en jaquetía o en español propio. Si nos querés dar una ayuda para tener más y más de estos encuentros y poder costear los gastos que tenemos por las transmisiones, entonces podés entrar a sefarad.com/encuentros y ahí vaya a ver el modo de hacernos llegar vuestro ayuda y graciamos a todos que cada semana y cada mes nos arriban sus ayudos por este atadillo. Así que merci mucho por vosotros, es que continuamos a hacer más y más programas. Quiero decir que también nos ayuda cuando miras un filmico y metes me place, like, me gusta, según la lengua, y esto también nos da mucha colaboración. Y si partajas nuestros filmicos, también nos ayuda. No todo es contado. Bravo. Entonces, ahora vamos a presentar el programa de hoy. Todo lo que deberíamos saber sobre el Talmud Sefaradí, la antología El Meam Loes, y para esto tenemos nuestro balabay de hoy por el Centro Gaón, nuestro querido amigo y el doctor Eliezer Papo. Muchas gracias. Bueno, poco a poco entonces vamos a empezar. Como tenéis visto en una o dos ocasiones hasta ahora, a mí de vez en cuando me place convidar a los textos y no solamente a las personas. Así que no es que tengo cara de pocos amigos, tengo amigos vivos también. Ama de vez en cuando me parece munasib de invitar unos textos que todos deberíamos conocer, mismo como conocemos a la gente. Ahora, el Meam Loes lo podemos llamar el Talmud Sefaradí. ¿Por qué el Talmud Sefaradí? Porque mismo como el Talmud propio es una ensalada de todo, quiere decir, hay un poco de ley y un poco de folclore y un poco de shakás y un poco de cuentos y un poco del espiego de la Torá y un poco de la información sobre el mundo. Ansina el Meam Loes realmente se trata de un comentario sobre la Torá, ama es mucho más que esto. No solo sobre la Torá, sino sobre el Mikra, quiere decir sobre el Tanaj, ¿no? Sobre el Torá, Nevim y Ketuvim, no enteramente. Poco a poco vamos a ver qué libros fueron espiegados
y cuáles nunca se spiegaron en judeo español. Ansina, aunque sea que el formato del Me'am Lo'ez es un comentario primeramente sobre la Torah, quiere decir Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, y después también sobre 4 de las 5 Megilot, sobre 2 libros de los profetas y semejante, no se trata solamente de un declaro o de un comentario, sino de una antología o de una enciclopedia del judaísmo vivo, donde al lado de los pesukim se topan y refranes, y cuentos, y espiegos, y profundizaciones de la ley y semejante. Así que por esto lo podemos llamar, por seguro que lo podemos llamar el Talmud sefaradí. Ahora, antes que todo, hay que decir que el Me'am Lo'ez es resultado de una abashada en el conocimiento del hebreo que pasó entre los sefaradim. ¿Y cómo fue esto? Porque los sefaradim desde siempre, antes que todo, los sefaradim vivían en la España árabe, ahí se hablaba árabe, el árabe y el hebreo son lenguas hermanas, como dice el Maimónides, el árabe no es nada otro que el hebreo charpeado, así que continuaron estas cosas tanto en la España cristiana, ama por alguna razón, en el siglo XVII empezó a perderse el conocimiento del hebreo. Se lo puede explicar. Antes que todo, cuando el Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón o Rabbenu Moshe ben Maimón, quitó el kilim debajo de los pies de los cabalistas, en diciendo que no puede existir ningún códex, ningún libro de tradición judía oral sobre lo que se podría llamar misticismo. Estos, para comprobar que ellos tienen unas tradiciones muy, muy viejas, se metieron a escribir un libro que se llama el libro de Zohar, el libro del esplendor, y lo escribieron en arameo para poder proclamar que el libro es muy, muy, muy viejo, muy antiguo y fue producido en el tiempo de la Mishnah, cuando los judíos hablaban arameo, en los tiempos del Rabbi Shimon Bar Yochai. Todo esto tiene que ver con lo de la perdición del hebreo, porque con la Kabbalah el arameo entró de una manera muy fuerte a la vida judía. También, paralelamente a esto, empezó a acontecer un proceso que lo podemos llamar obscurantismo profesional. ¿Qué quiere decir obscurantismo profesional? Si alguno de vosotros se va al doctor y el doctor lo va batcando y le dice que, bueno, tiene una gripa. Y tú le dices qué tengo que hacer, y él te dice, bueno, bebas un chai, un poco de limón, asiéntate en la casa 2 días. ¿Qué le dice la persona? Por esto estudiaste 5 años. Esto me lo supo decir mi bisnona. Ama si el profesor dice una influenza contrapurativa tatarapativa, entonces la persona dice, sí. ¿Y qué haga? Ahora nada, chai con limón. Esto se llama oscurantismo profesional y los rabinos empezaron a mezclar hebreo y arameo para demostrar sus capacidades y sus expertise. Y la gente, especialmente los sefaradim, nos conocemos, ¿no? Conozco yo la colis de mi huerta. La gente, en lugar de sacar las manos del culo y de empezar también el arameo, empezaron de dejar de maldad. ¿Por qué? Porque el hebreo se hizo una lengua mezclada. Hebreo y arameo no entienden, no lo van a empezar ahora. Entonces, levantaron las manos del hebreo también. Y poco a poco, si imaginaremos al judaísmo mundial, quiere decir tanto los sefaradíes como los ashkenazis,
en el siglo XVII, si los imaginaremos como una esquela adjuntada, conjunta. Lo que pasó tanto entre los ashkenazíes como entre los sefaradíes es que a lo largo del siglo XVII, estas dos empezaron a alejarse una de la otra. No solo que el pueblo empezó a alejarse de la élite, sino que también la élite empezó a alejarse del pueblo. Ahora lo que pasó entre estas dos comunidades, la ashkenazí de una parte y la sefaradí de otra parte, hoy empezaremos con vosotros, la sefaradí de una parte y por comparación, la ashkenazí de la otra, es que entre los ashkenazís, en la escala del populacho, lo que se llama, del pueblo, de la gente baja, empezó a levantarse una élite nueva. Esta élite nueva, ¿por qué? Porque se separaron. Y ahora la escala de la gente no tiene más élite. Se levantó una élite nueva y esta élite que antes su hebreo les bastaba para sentir. Era un hebreo pasivo, no activo para hablar, sino pasivo para sentir. Ahora estos tuvieron hacerse élite que explica cosas en hebreo. Y así se creó el hasidismo. El hasidismo es, después de que la élite talmúdica se separó, entre el pueblo se levantó una élite popular. Ahora con los sefaradim pasó una cosa totalmente diferente. Las dos esquelas se alejaron una de la otra. Ama en lugar de que se levante entre el populacho una élite nueva, dentro de un par de años, una de las personas más empezadas, más sigiludas, más escoladas de toda la élite sefaradí, entendió que la élite sefaradí de aquel tiempo era justo como la academia de hoy. Quiere decir, vivían en un castillo de marfil. Él propio investió 20 años en recoger todo modo de pedacicos de papel que escribió su rabino Yehuda Rosanes para escribir un grande libro sobre los gitín. Los gitín quiere decir de cómo el marido puede quitar a la mujer. Y también fue él que publicó el grande comentario de su rabino sobre el Mishneh Torah. Después de haber investido 20 años en estos dos libros grandes, nuestro Rabbi Yaakov Juli entendió que en su tiempo habrá 100 personas que los abrirán. Y hasta la venida del Mashiach, otros 5,000. Y que esto no puede servir en lugar de la Torah para el pueblo. Él se asentó primero con la idea de escribir un comentario en la lengua del pueblo. Un comentario sobre todos los 24 libros de la ley. Quiere decir 5 libros de la Torah y todos los profetas y todos los Ketuvim. Ansina, que vos voy a decir una frase antes de entrar a lo del Rabbi Yaakov Juli. El laboro que él empezó fue escapado durante 166 años. 166 años tomó para que se escriba un comentario llamado Me'am Lo'ez sobre 11 de los libros del Tanaj. No todos los 24, sino sobre los 11 libros del Mikra, que son 5 libros de la ley, Yehoshua, Yeshaya, Esther, Ruth, Kohelet y Shir Hashirim. Quiere decir 5 libros de la ley, 4 de las 5 Megilot y 2 libros de profetas que son Yehoshua y Yeshaya. Ahora, podemos decir que, no podemos decir, es un facto puro y duro, que todo este proyecto fue empezado por mano del Ham Rabbi Yaakov Juli, el cual publicó el primer volumen
de su Me'am Lo'ez sobre el libro de Bereshit en 1730. Allora, Be'avonot, él se murió en 1732, solo dos años después de la publicación del Me'am Lo'ez sobre el libro de Bereshit. En 1733, un año después de su muerte, póstumamente fue publicado su Me'am Lo'ez sobre Shemot hasta la Perashá de Mishpatim. Quiere decir, él escapó el Bereshit entero y dos terceras del libro de Shemot. Después, lo que pasó era una cosa increíble. Quiere decir, al cabo del siglo XVII, al empecillo del siglo XVIII, todo el tiempo tenemos a la élite rabínica diciendo que este pueblo, malos y ralos y ansina, que no quieren, no quieren asentarse y tienen gusanicos en el culo y no pueden asentarse y no pueden abrir el libro y no pueden mirar nada. Llené como les llegó a la mano un libro que lo entienden, se hicieron clubos. No solo, ¿por qué? Porque los libros eran bastante caros, no cada uno pudo mercar el libro. Después os mostraré, se trata de unos volúmenes tanto grandes y no cada uno los pudo mercar. Ama en la comunidad donde los mercaban una o dos o tres personas, entonces hubo rubisas que sabían meldar y hacían un club de Me'am Lo'ez para las mujeres. También hubo lugares donde se asentaba un hazanico de las mujeres para meldar a las mujeres en Azarat Nashim, el Me'am Lo'ez. Los machos, los varones, se topaban muchos para que uno melde y el resto se asentan y van sintiendo. En el momento que la élite sefaradí, por esto el Me'am Lo'ez es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un libro del diálogo vivo entre la élite de una parte y el populacho de la otra. Porque el resto de los libros, los rabinos como la academia, escriben para sus amigos. Y tanto si hay, se escriben libros de 1000 páginas, y tanto si hay solo 10 personas o 100 personas en el DOR que entienden el libro, basta, así no funciona la academia. Ama, cuando se asentaron a escribir Me'am Lo'ez, tuvieron la oreja muy abierta para el pueblo. ¿Por qué? Porque esto no lo escriben para la academia, lo escriben para el pueblo. Y si el pueblo no quiere meldar, entonces hay que escribir como el pueblo quiera meldar. Entonces, lo que pasó es que la élite rabínica, en viendo con qué gusto y con qué amor el pueblo sefaradí recibió los dos primeros libros ¿cómo se llama? Del Me'am Lo'ez, empezaron otros jajamim a escribir sobre otros libros de la Torá. En primero, Ham Ribi Isaac Magreso, que por razones desconocidas en Israel lo llaman Magriso, y no hay nombre Magriso, el Ribi se llamaba Magreso. Él escribió la última tercera del libro de Shemot en 1746. Después escribió sobre el tercer libro de la ley, quiere decir sobre el libro de Vaikra, en 1753, quiere decir 7 años después. Y en 1764 escribió sobre el libro de Bamidbar, que es el cuarto libro de la ley. Y se murió. Y después de él vino Ham Ribi Isaac Bechor Argueti, que escribió el Me'am Lo'ez sobre los Devarim, publicándolo en 2 volúmenes, uno que salió en 1772 y el otro que salió en 1777. Ahora, un espiego del nombre propio. Si un jajam sefaradí se mete a escribir un libro y si lo va escribiendo 5 años, es que 6 años pensó en el nombre del libro. Un año más de lo que dedicó para lo escribir.
Y si un jajam sefaradí se mete a escribir un libro y lo escribe 20 años, entonces 21 años pensó sobre el nombre del libro. Así que los nombres son muy prepensados. Y el nombre del Me'am Lo'ez viene del capítulo 114 de los Teilim, de los Salmos, que estamos meldando la noche de Pascua, tanto en la Agadá como en la oración en el cabo del Arvit. ¿Y qué dice este salmo? Dice, Beset Israel mi Misraim, cuando salió Israel de Egipto, Bet Yaakov Me'am Lo'ez, la casa de Jacob del pueblo ladinante, quiere decir del pueblo hablador de lengua ajena. Hayetá Yehudá le Kochó, Yehudá, el estado de Yehudá, se convirtió en un santuario para el Dios, Israel Mamshelotav. Y el pueblo de Israel, se convirtió en un pueblo gobernado por el Dios. Ahora, de ahí se tomó el nombre. Me'am Lo'ez. Me'am Lo'ez quiere decir pueblo bárbaro, o pueblo ladinante, o pueblo que habla una lengua no hebrea. Estos son todos los pueblos viejos, los hebreos, los griegos, tuvieron un nombre especial para todas las lenguas que no son la suya. Sabéis cómo los griegos llamaban a todos los que no hablaban griego, los llamaban bárbaros. ¿Qué quiere decir bárbaros en griego? Los que hablan, barbar, quiere decir no se los entiende nada. También los hebreoparlantes llamaban a todas las lenguas que no son hebreo con un nombre solo, Loazit, ¿no? Y el pueblo que habla Loazit es un Am Loez. La cosa semejante estamos topando entre los slavos y alemanes. Todos los slavos serán serbos, polacos, checos, eslovacos, macedonios, búlgaros, rusos. Todos estos se llaman slavos porque en lenguas slavas, slavich quiere decir hablar. Toda esta gente se llaman hablantes. Y el grupo más grande de pueblos con los cuales tienen una frontera conjunta, los llaman mudos, porque Nemci en lenguas slavas, así la llaman a los alemanes, quiere decir mudos. ¿Por qué? Porque ninguno los entiende. Ahora, cuando Rabbi Yaakov Juli escogió el nombre para su libro, él se llama Jacob, y ahí está mencionado, Beset Israel mi Misraim, Bet Yaakov, me habló eso. Ahora, pensad un momento. Claro, de prima vista se ve que se trata de una paralela típica para la Biblia, que quiere decir, Betzet Israel mi Mitzrayim, cuando salió Israel de Egipto, casa de Jacob del pueblo ladinante. Entonces, Israel y casa de Jacob es la misma cosa, y Mitzrayim, Egipto y pueblo ladinante son la misma cosa. Ama vienen y dicen los Jajamim, no, la Torah no debe repetir las cosas solo por su estilo, por razones, diremos, de estrategia poética, sino que la Torah quiso decir algo. Así que Israel, Beset Israel mi Mitzrayim, en salir Israel de Egipto, estos son los machos. Y la casa de Jacob son las mujeres. Esto es una derashá muy vieja, porque la mujer está identificada con la casa. Así que Israel y Jacob es la misma cosa. Ama las mujeres no se llaman Jacob, sino se llaman Bet Jacob, casa de Jacob. Bueno, ahora él dice en su introducción que el libro fue escrito para las mujeres y para los no educados que son como las mujeres. ¿Qué quiere decir que son como las mujeres? No es que eran metrosexuales, sino es que Rabbi Yaakov Juli habló de toda esta política tonta y extraña de identidades de hoy, sino quiso decir, mismo como las mujeres
se aferran por el ladino y dependen del ladino y no saben nada del hebreo, encima los hombres ineducados son como las mujeres. No saben hebreo, se aferran solo del judeo español y pueden empezar solamente en judeo español. Ahora, quiere decir que solo para escapar, el meamlo es sobre la Torá. El proceso tomó 47 años. El libro de Meamlo es sobre el Bereshit, se publicó, como tengo dicho, en 1730, y la segunda parte de Devarim, que es el quinqué libro de la ley, fue publicado en 1777. Quiere decir 47 años, podemos decir medio siglo, 50 años, para escapar, el Meamlo es sobre la Torá. Ahora es interesantísimo. Por más de 70 años no se publicó ningún más volumen del Meamlo es. Más de 70 años. En 1851, Ham Rabbi Menahem Mitrani publicó el Meamlo es sobre el libro de Yoshua, que es el primer libro que viene después de la Torá, de los 5 libros de la ley. Pasó una cosa extraordinaria. Todos aquellos sefaradim que antes corrían para mercar, para meldar, para entender, para espiegar, para demandar sobre el Meamlo es, sobre la Torá, sobre todos los 5 libros de la ley, cuando salió el libro de Yoshua, nada, ni mukayet, como se dice en turco. Y los hajamim entendieron inmediatamente lo que pasó. ¿Cómo sabemos que entendieron? De lo que hicieron. ¿Qué pasa? Los sefaradim, y nosotros nos conocemos, no tengo que decir los conocemos con L, sino nos conocemos con M, son un pueblo que no tiene mucho tiempo para todo lo de asentarse para empezar. Entonces, se asentan para empezar los textos que tienen que meldar. Cada judío está meldando cada semana 2 veces lo que se llama Shenai Mikra Ehad Targum, quiere decir 2 veces están meldando el texto hebreo de la perashá de la Shavua, quiere decir de la porción de la ley que se melda esta Shavua, y la meldan una vez o en arameo o en judeo español o con perush, quiere decir con espiego de Rashi, para entenderlo. 3 veces se melda cada porción de la Torah. Ahora la gente, en aquel tiempo, esto es una cosa que debemos que entender, todos los sefaradim sabían sus ley escrita mejor que los rabinos ashkenazíes. Hasta el día de hoy, la más grande parte de los rabinos ashkenazíes no se atreven de citar la Torah en un kal sefaradí. ¿Por qué? Porque los sefaradim son expertos no solo de la pronunciación justa y vera del hebreo, sino que también de la prosodía. Si hay que decir venatati o venatati, si hay que decir veahavta o si hay que decir veahavta, y semejante. Así que ninguno no se atreve. Los sefaradim sabían sus leyes muy bien. Y no solo esto, sino que también la gente no tenían en aquel entonces, en 1730, no tenían ni radio, beata ellos y beata sus partes, ¿no? No tenían ni radio, ni televisión, ni gacetas, ni diarios, ni semanales, ni mensuales, ni anuales, ni bianuales, ni nada. Así que en lugar de hablar de cuando Biden última vez cayó de bicicleta o cuando Hillary mandó emails por ahí, por aquí, la gente discutía sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Esto de verdad era sus Perashat Shavua. Porque Perashat Shavua no quiere decir solo la porción semanal, sino que también quiere decir la afera de la semana. Quiere decir
el evento más importante de la semana. Y la gente lo discutía, y lo discutían por meses. La perashá pasó y ellos siguen, ¿y por qué Jacob se casó con esta y no se casó con esta? ¿Y por qué Abraham le dijo a esto y no a esto? Porque ellos, por diferencia de nosotros, que tenemos millones de textos y no conocemos a ninguno, ellos tenían un texto y lo sabían de cabeza. Ama de otro lado, los sefaradim no se interesaban mucho de entender los textos que no tienen que meldar. ¿Sabes? Esto es la diferencia. Esto es la diferencia entre un estudiante que lo aman las muchachicas y un estudiante que lo aman las madres de las muchachicas. ¿Entienden? Bueno, un estudiante que lo aman las muchachicas es un estudiante que sabe lo que hay que saber, profundiza lo que hay que saber, ama todo lo que no hay que saber, no hay que saber. Hay mancebos más delgados. Ama estos mancebos, las muchachas no los aman. Los aman las madres de las muchachas. Y estos son los que se asentan para empezar también las cosas que no hay que empezar. Ahora, siendo que el libro de Yoshua no se melda durante el año, durante el año litúrgico. Hay solo un pedacico, un pasaje del libro de Yoshua que se melda en la Agadá. No, ahí cuando la Agadá Pascuala dice, Vaolechet Tera Havi Abraham y todo, en este pasaje, Mitechilao de Avodazara Hayu Avotenu, desde el empecillo, servientes de idolatría eran nuestros padres. Ahí viene una cita del Yoshua. Ahora, por esta cita, ninguno nos va a meldar un entero libro. Y el resto del libro no se melda. Y si no se melda, no hay que lo entender. Ahora, no es mi espiego, sino una cosa que se puede entender del funcionamiento de los propios rabinos. ¿Por qué? Porque el primer libro que fue publicado después del desastre de Yoshua, es cuando Rabbi Rafael Pontremoli, en 1864, escribió su Me'am Lo'ez sobre el libro de Esther. Ahora, ¿por qué Esther sí? Porque Esther se melda en unas comunidades 2 veces y en otras comunidades, por ejemplo, como Belgrado, 4 veces. Noche de Purim se melda la primera vez, día de Purim se melda la segunda vez. Los sefaradim, lo que meldan, quieren entender. Y el libro de Esther lo meldan, el libro de Esther lo quieren entender. Así que inmediatamente empezaron a mercarlo a muchedumbres. El libro del Ham Rabbi Rafael Pontremoli, Me'am Lo'ez sobre Esther. Ahora, tomó otras cuantas décadas hasta que se asentaron otros jajamim para escribir otras partes del Me'am Lo'ez. Todo esto pasó en las últimas 2 décadas del siglo XIX. En primero, Ham Rabbi Rafael Benvenisti escribió el Me'am Lo'ez sobre el libro de Ruth. ¿Por qué? De Ruth, porque también se trata de un texto que se melda. Se melda 2 veces. Primer día de Shiva o de Shavuot y el segundo día de Shiva de Shavuot. Hay comunidades que meldan entera Ruth primer, entera Ruth segundo, y hay comunidades que los parten. Medio Ruth el primer día de Shavuot, medio Ruth en segundo día de Shavuot. En cualquier caso, es un libro que se melda. Y si es un libro que se melda, entonces es un libro que hay que entenderlo. Quiere decir, es un libro que toca la imaginación del pueblo y el pueblo quiere entenderlo. Ahora, en 1882, Ham Rabbi Isaac Abba escribió su Me'am Lo'ez sobre el libro de Yeshaya. ¿Por qué Yeshaya? No hay ningún Hag y ninguna fiesta. Cuando se melda el libro de Yeshaya, no. Ama la más grande parte de las Haftarot del año se meldan del libro de Yeshaya. Quiere decir, si tenemos 54 Shabbatot en el año,
de 54 Haftarot que se meldan después de haber meldado Perashat Shavua en hebreo, se melda un pedazo de profetas que se llama la Haftará, más de una tercera de las Haftarot son de Yeshaya. Y por esto tomaron el libro de Yeshaya entero y lo espiegaron. Ahora, en 1892, Ham Ribi Shelomo HaKohen y Ham Ribi Nisim Abud escribieron cada uno un comentario sobre el mismo libro que es el libro de Kohelet, lo que en traducciones cristianas se llama eclesiástico. Dos jajamim se metieron el mismo año, parece ser que uno no supo que hace el otro y el otro no supo que hace el primero, los dos se metieron para escribir sobre el libro de Kohelet. Ahora tengo que demandaros, ¿por qué sobre el libro de Kohelet? Si dijimos que los sefaradim meldan solo lo que hay que, quiere decir que los sefaradim quieren meldar espiego solamente tocante los libros que hay que meldarlos durante el año litúrgico. Entonces, vos demando para cuál espiegar un libro como Kohelet. Y no es una demanda, ¿cómo se llama? Sino de verdad estoy demandando. Si a ninguno no se le ocurre a responder, vamos a correr. El Kohelet se melda durante la fiesta de Sukkot. Los sefaradim, cada día de Sukkot, meldan unos perakim del Kohelet. Y por esto, el Sukkot, las mujeres juegan las cartas y los hombres meldan el Kohelet en la Sukkah. Y cuando lo meldan, también lo quieren entender. Así que estos dos meamloes, estos son los únicos que tienen unos nombres separados. ¿Por qué? Porque no se puede llamar solo meamloes sobre el Kohelet cuando hay uno y dos. Así que uno se llama Heshek Shelomo y el otro se llama Osar HaJochma, quiere decir el tesoro de esencia. Quiere decir, el que fue escrito por Ribi Shelomo HaKohen se llama Heshek Shelomo, y el que fue escrito por Ribi Nisim Abud se llama Osar HaJochma, o el tesoro o el pozo, el pozo de esencia. Y al cabo, para escapar, en 1898, Ham Ribi Hayim Shaki escribió el Meamloes sobre Cantar de los Cantares o sobre el Shir Ashirim. Ahora, para vos dar, es muy interesante meldar este libro. Cuando fue traducido al hebreo, se creó otro problema, porque, bueno, no hay aquí mucha gente que habla en hebreo, para los que quieren saber, cuando lo traducieron al hebreo, no lo traducieron tal y como está en judeo-español, sino hay libros que existen en judeo-español, no los traducieron al hebreo, sino en lugar de ellos, el traductor escribió unos nuevos a sus gustos, y hay libros que no existen en ladino, y el traductor que tradució los libros que sí existen escribió unos nuevos. Así que los israelíes tienen una mala impresión de lo que es Meamloes, porque muchas veces están meldando cosas que no existen en judeo-español, o están meldando cosas que en judeo-español existen otras cosas y en hebreo él no tradució lo que existe en judeo-español, sino otras cosas. Con esto escaparemos. Quien quiere saber más, le mandaré, tengo un artículo sobre todo esto, muy detallado y que entra muy en particularidades. En cualquier caso, ¿por qué este libro es importante? Si se trata de una chorba, de una sopa, en la cual metieron todas las cosas que ya se topaban. Entonces, muchas veces dicen los israelíes, ¿no? A mí que me sale, todas estas cosas existen en hebreo, ¿no? A mí que me sale cómo las mezcló este rabino en judeo-español. Bueno, no es vero. ¿Por qué? Porque cuando un jajam, especialmente un jajam sefaradí, viene a citar un libro hebreo en hebreo, él se levanta y trae el libro, lo abre y lo cita tal y como está.
cuando él tiene que citar un libro en judeo-español, un libro hebreo en judeo-español, este libro no existe en judeo-español. Él no se levanta, hace una parafrasa de la cabeza. Ansina, que solo por medio del Me'am Lo'ez, y por esto no se puede pagar ni con oro ni con plata, lo que estamos recibiendo de este libro, solo del Me'am Lo'ez estamos recibiendo ¿cómo llamarlo? Como un lacmus papel de la memoria de la élite sefaradí. Porque ahí están escritas las cosas tal y como los Jajamim se acordaban de ellas. Y afuera de esto también. La manera de mezclar las cosas, porque un cuento que se topa en el Talmud y que topa su lugar en Me'am Lo'ez, no es más el mismo cuento. ¿Por qué? Porque tampoco los Jajamim del Talmud inventaron este cuento. Ellos también se aprovecharon de una cosa existente y se apropiaron. Nelson, sí, ahora te voy a responder. Los Jajamim se apropiaban de los cuentos existentes, los hacían entrar en sus derashá, en sus sugiyá, para usarlos como unos vehículos para adelantar la tema, para adelantar el sujeto. Ahora, viene el Jajam Yaakov Juli, o Jajam Rabbi Isaac Magresor, o Jajam Isaac Arguetti. Él cuando toma un cuento del Talmud y lo hace entrar en el Me'am Lo'ez, siendo que el cuento no se topa más en el mismo lugar del cual él lo tomó. Él tiene que hacerlo entrar. Para hacerlo entrar, ¿no? Tiene que quitarle los shoshes para que se haga rigoldo, para que entre más mejor. Ansina, que muchas cosas que existían en el cuento original se quitan en el Me'am Lo'ez. Y muchas cosas que no existían en el cuento original se ajustan en el Me'am Lo'ez. Y muchas cosas que eran marginales se hacen centrales. Y muchas cosas que eran centrales se hacen marginales. Ahora él era un mestre. No hubo Jajam sefaradí que era más psicólogo o más etnopsicólogo o que conocía más mejor la mentalidad sefaradí que Jajam Rabbi Yaakov Juli. Él dijo, por esto los sefaradim se quedaron hasta el día de hoy enamoradísimos en el libro de Me'am Lo'ez. ¿Y por qué? Él dice ansina, maldicha la persona que quite solo los cuentos de este Me'am Lo'ez mío, porque yo los ojos no serí, ¿sí? Hasta que topí una mezcla justa para darles un poco de ley y un poco de espiego y un poco de cuento y un poco de musar, quiere decir ética. Y no quiero que ninguno quite solo los cuentos, porque es mismo, él trataba a los sefaradim tal y como son. Quiere decir, una gente que son capaces de meldar 10 alajot o 20. Ama 21 es mucho. Así que después de 20 alajot viene un cuento. Después de esto viene un espiego. Después de esto viene una shaká. Ahora, muchos cuentos él los hace shakalis. Él los convierte en unos cuentos humorísticos. Él sabe justo lo que saben sus gente. Él sabe justo lo que saben sus gente y por esto escribe tal y como escribe. Ahora, respondiendo a Nelson y a Rachel Portnik, antes que todo, Jajam Rabbi Aryeh Kaplan no es Kaplan, es Carmona. Ama por vuestros pecados los grandes, cuando vinieron los primeros judíos que vinieron al Nuevo Mundo, fueron los sefaradim. Al Newport y después al Nuevo Ámsterdam, que hoy en día se llama New York, antes era New Amsterdam. Estos eran los sefaradim. Después vinieron los ashkenazíes a muchedumbres, así que ellos se hicieron normativos. Cuando vino la familia turcana, del Jajam Rabbi Aryeh Kaplan, se llamaban Carmona. Eran sefaradim, se llamaban Carmona. Cuando el nono de Kaplan vino a New York y demandó labor de los judíos y ellos le decían, ¿sos judío? Y él decía, sí. Le decían, ¿cómo te llamas? Y él decía, Carmona. Y le decían, este es nombre de porteños. Este es nombre de puertorricanos. Este no es nombre de judíos. Así que estos, para topar
gracia en los ojos de Ashkenazis, se descarmonaron y se encaplanaron y se hicieron kaplan, son sefaradís. Ahora, claro, el nono de Hamri Biarie sí que hablaba judeo-español Haliz, el padre ya no, y el nieto, el propio Hamri Biarie, no tanto. Y por esto Rachel Bortnik tuvo que ayudarle. Y un día, Rachel, queríamos, cuando estés tú de Balabaya, que lo invites al defunto Hamri Biarie Carmona, quiere decir, que nos contes de todo lo que pasó en esta traducción, porque es interesantísimo y son cosas que la gente no las conoce. Él tradució del judeo español, combinándolo con el hebreo al inglés. Y después del inglés fue traducido todo al francés también. Y hoy en día hay quien traduce, entiendan, hay quien traduce del inglés al español. En lugar de tomarlo en judeo español tal y como está, no, lo van traduciendo del inglés al español, el Dios que nos guarde y que nos apiade. Ahora, para empezar a escapar, vos voy a demandar una demanda. Diremos que vosotros estás escribiendo ahora mismo en lugar del Hamri B. Yaakov Juli, que estás escribiendo, el me hablo es sobre el libro de Bereshit. Y es importantísimo de meter también las leyes del candil de Shabbat. Por razones digo candela, es candil, con azete, como hacían los sefradim. Ahora, ande, y no es, de nuevo, no es una demanda retórica, ande metieras lo de las leyes del candil de Shabbat. Si cada uno de vosotros escribiera ahora el me hablo es, ande metiera las leyes de las candelas de Shabbat. Lo pueden escribir o pueden levantar la mano para que los desmuteen Liliana o Marcelo, o si no, vos digo yo. La más grande parte de la gente dicen, en la creación del mundo. No, esto es demasiado obvio. Y el Jajam Yaakov Juli está jugando un yugo con su público. Entonces, las leyes de las candelas de Shabbat se topan en la muerte de Rachel. O quiere decir, en el parir. Cuando Rachel parió a Benjamín y se murió durante el parto. Ahora, ¿por qué? Por razones muy obvias, porque todos están meldando noche de Shabbat. En el Cal hay una Mishnah, los sefaradim no saben todas las Mishnayot y tal y cual, pero las Mishnayot que se cantan en el Cal las saben de la cabeza. Noche de Shabbat, todos estamos cantando al Shalosh Averot Nashim Etot Beshaat Ledatan. Por 3 picados las mujeres se mueren a la hora de sus partos, ¿no? Al Shenan Zehirot Vanidá, ¿cómo va? Al Shalosh Averot Nashim Etot Beshaat Ledatan, ¿ok? Porque sí, por lo de la halá, quiere decir por no separar la masa de halá, por nidá, quiere decir por no observar las leyes de menstruación y por no encender las candelas de Shabbat. Ahora, Rachel se murió en el parto. Parece ser que no encendió las candelas de Shabbat. Estos son momentos shakalís típicos de este libro y la gente enamorados. Y ahora demandaré de Liliana o de Marcelo, no sé quién de ellos tiene el mando del Zoom en la mano, que nos abra una cosa que tengo aparejada. Pasa al siguiente. ¿Queremos ver en primero el judeo español? Sí. Esto es la crianza de Javá, tal y como está escrita en Me'am Lo'ez. Dice, Vayapela Elohim Tardema, el Dios echó sueño sobre Adán, ¿no? Y le quitó una, ¿cómo se llama? Una costilla.
Ahora miren, dicen así, siendo que todo modo de cosa debe ser según el lugar que se cría. Por esto, rijó el Shemit Baraj de no criar la mujer del lugar que le cause ser muy mala, diciendo, si la criaré de la cabeza, será engreída, quiere decir arrogante. Del hoyo será vistosa de apararse por la ventana y tener el hoyo vacío, de no contentarse con poco. De la oreja será sentidora de las hablas de la gente y causará pleito entre ellos, contando lo que habló fulano en su casa por otro. De la boca será hablistona, del corazón será celosa, de la mano será ladrona, del pie será cortijera, y siendo ditas cosas son mucha fealdad para el hombre, cuanto más para la mujer. Por esto le plació al Shemit Baraj de criarla de un lugar que no le cause tener talas mañas negras. Y siendo fue sabido delante del Shemit Baraj que no puede ser cumplida de no tener alguna de ditas mañas, por esto no le creó mujer sino después que la demandó Adam Arishon con su boca, según contemos, que si la creaba antes de demandarla tenía que quejarse. Ahora, os quiero mostrar, claro, por los que no saben hebreo es un poco complicado, pero os quiero mostrar que no es una traducción del hebreo, sino es una parafrasa hecha con soberanía, porque el Jajam Yaakov Juli hace con este midrash lo que le viene la gana. Ahora, si puedes hacernos pasar al slide anterior, vamos a ver qué dice el texto hebreo de verdad. Este es el texto hebreo del midrash, que dice, Rabbi Yehoshua de Sachnin, no, voy a traducir directamente al judío español. Dice Rabbi Yehoshua de Sachnin, Sachnin es una ciudad, en el nombre de Rabbi Levi. Vayiven ketiv, idbonen mechan librota. Cuando está dicho ahí, fragvó de la costilla, la verdad es que el santo bendicho él se metió a contemplar de ande la crear. Dijo, no la crearemos de la cabeza para que no sea arrogante, y no del hoyo para que no sea la que quiere saber cosas, ¿no? Y no de la oreja para que no se meta a sentir lo que hablan la gente, y no de la boca para que no sea blastona, y no del corazón para que no sea celosa, y no de la mano para que no sea ladrona, y no del pie para que no saldrá cortejera, sino de un lugar modesto en el hombre, que tanto cuando el hombre está desnudo, este lugar está cubierto, quiere decir la costilla está cubierta con el cuero. Y hasta aquí es mismo como Rabbi Yaakov Juli. Ama miren aquí, este texto midrashico es mucho más misogónico. Es mucho más misogónico que el texto de este rabino. ¿Por qué? Porque Ansina dicen los Jajamim en el Midrash, esto se topa en el Midrash Bereshit Rabbah, y dice Ansina, y cuando la creaba, sobre cada miembro y miembro que le creaba, le decía, tienes que ser modesta, tienes que ser modesta. Y junto con todo esto, como está escrito en el libro de Mishle, ¿sí? Y embaldaron todos mis consejos. No la creó de la cabeza para que no sea arrogante, ama le salió arrogante, como está escrito en el libro de Yeshaya, y salen con los garones levantados. No la quiso crear del hoyo para que no salga vistosa, ¿no? Ama junto con todo esto sí le salió. Y no la quiso crear de la oreja para que no sea. Ahora, ¿entienden? No vamos a volver hasta el cabo. El Jajam turco, Osmanli, sefaradí, nuestro, hizo este texto mucho más egalitario, mucho más egalitario. Aquí el texto dice realmente que el santo bendicho él no quiso que la mujer saldrá ansina, todas las máculas, y después dice, ama le salió, y ansina. ¿Por qué? Porque tanto santo bendicho él no puede salir abajo con la mujer. Ama
el texto nuestro, el texto sefaradí dice, no la quiso dar de esto, para que no salga ansina, que todas estas cosas son máculas tanto para el hombre como para, y sobre una cuanto y cuanto para la mujer. Quiere decir, una igualdad. Ansina, tratando los cuentos, podemos también empezar mucho de las sensibilidades de los sefaradim, de sus jajamim y de la gente y semejante. Y con esto lo dejo. Lo que vos sí puedo prometer es que le voy a mandar a Liliana que meta en bajo del YouTube link, cuando saldrá el YouTube link de este encuentro, que vos meta en bajo link para el Me Hablo es en judeo español, link para el Me Hablo es en judeo español en letras hebreas, en letras latinas, en inglés. Todo lo que tengo en la casa vos voy, con ayuda del Dios y Belín Eder, mandar, esperando que seáis hijos y nietos, hijas y nietas dignos de vuestros nonos. Los nonos amaban mucho a estos libros. Los libros están escritos justamente a la caída muestra. Ansina que los sefaradim que no les place el Me Hablo es, hay que quitarles el pasaporte del sefardistán. Bravo, bravo. Están todos, me parece, embelecados con ti. No hay ni muchas demandas ni muchos saludos. Están, me parece, todos mirando y pensando en lo que nos estás diciendo. Ansina que solo voy a mirar un poco de demanda a respondites. Tenemos mensajes de Nelson que manda shalom y saludos a todos, como siempre tan amable, también de Miriam Sherman. Tenemos la demanda que ya respondites de Nelson. Silvia Al-Hadef, que nos dice shalom a todos, muy interesante con la cabo de Eliezer, es un encuentro maravilloso. Y Nelson, bueno, Rachel, que ya me dates tú, que ayudó a ahora sabemos que es Arié, no es Kaplan, o Carmona. bueno, Carmona era, y Gloria dice que está en gracia por conocer esto. Muy interesante este trocamiento de alcunias, ¿no? Y dice, Arié, Kaplan quiere decir tigre en turco, dice Gloria, nos ayuda con esto. Sí. Tomaron un nombre que al mismo tiempo es y turco y ashkenazí. Porque Kaplan es ashkenazí totalmente. Claro, cuando uno lo siente así, sin saber la historia, esto nos dice que no es de los nuestros sefardíes, que es ashkenazí del todo. Ama cuando uno empieza a ver la historia de la familia o de estos trocamientos, empiezas a entender un poco algunas cosas más. Dice Gloria, ¿cuál lo sabemos sobre la persona de Jacob Juli, su vida? ¿Sabemos alguna cosa? Bueno, era uno de los estudiantes de Hamri Yehuda Rosanes. Vivió entre Estambul y Jerusalén, quiere decir una parte aquí, una parte ahí. Conocía la tierra de Israel porque escribe a lo largo del Me Hablo menciona cosas en Safed, lugares, ¿no? Localidades en Safed y semejante, así que es obvio que conoció más de Israel y no solo a Jerusalén. No tenemos bastante tiempo. Puedo mandar, porque estas ediciones científicas del Me Hablo escritas en latino, en letras latinas a la cristiana, sobre el Bereshit, por ejemplo, así lo hicieron. Ahí hay también unas introducciones, y en estas introducciones académicas siempre se topa mucha información sobre los autores y la obra y semejante. Bien, tenemos saludos de Cojava, que nos dice, como siempre, gracias por estos encuentros tan interesantes. Eliezer es una maravilla por su sabiduría. Hazaku Baruch, semana de buena. Esto es Cojava de Arizona, en la Norteamérica, como decían en mi casa. No era los Estados Unidos, cuando yo era criatura, era la Norteamérica.
Dice, nuevo mundo hay una para demanda. El nuevo mundo. Dice Rachel Amado Boric, una demanda. Hay muchas frases y muchos verbos en hebreo en Me'am Lo'ez. ¿La gente entiende todo esto entonces? Claro, claro. Los Amei Haaretz Sefaradim no eran una gente que no tiene ni saber del mundo. Saben meldar el pasuk, saben también explicarlo, pero no entienden sus profundidades. Entonces viene el Jajam, muchas veces tampoco tiene que traducirles el pasuk. Él entiende que ellos entienden el pasuk y él sigue explicándoles. De vez en cuando lo traduce. Muchas veces lo traduce con unas palabras españolas que nosotros hoy en día desconocemos, ¿no? Hay también que él traduce una palabra hebrea que conocemos, la traduce por una española que no conocemos, ¿no? Así que hay del todo. Es un libro. Ahora, todos los que quieren emeldar, yo voy a meter estos enlazos. Quiere decir, voy a mandar a Liliana para que los meta. Los que no quieren meldar, y hay muchos sefaradíes que no les place o que no tienen anteojos justos, entonces, o anteojos justos, entonces, en la yeshiva, durante la corona, yo tenía una yeshiva que tenía unos encuentros semanales y se llamaba Minhat Milena, al nombre de mi nona, de bendita memoria. Y bajo mi nombre, el canal que lleva el nombre Eliezer Papo, ahí pueden meter, ahora les escribo, así, Yeshiva Minhat Milena, y van a topar muchas clases sobre el Me'am Lo'ez. Así que pueden asentarse o pueden, no sé, pueden laborar y ladrar por en casa y seguir sintiendo cosas. Hay ahí a lo manco 30, 40 clases del Me'am Lo'ez y hay otras 30 o 40 sobre otros sujetos sefaradíes. Bravo, bravo. Sí, si queréis materiales de los que hablamos aquí, nos podéis escribir a sfarad@sfarad.com y lo mandaremos con grande placer a cada uno que lo quiera tener, y si no, en el canal de Eliezer de YouTube, que hay mucho material. Ya estábamos en la corona mirando todas estas explicaciones. Tenemos muchas gracias de Nelson, también Cojava. Mostren gracias por esto. Tenemos un bravo de Dalia, que le placen también los cuentos humorísticos de Aaron Shapiro, de New York, que dice, mostren gracias por aparellar el encuentro y mos suelta semana de buena. Felicitaciones por este encuentro. Me enamoro de ver tantas caras queridas, nos dice Rosa Pereira del Uruguay. Rachel nos dice, hoyo vacío es una expresión en ladino y es interesante ver que en hebreo no dice esto. Sí. Y te gracias mucho por todo lo que dijiste, que mucho de esto no sabíamos. Semana buena, nos dice Nelson a todos, merci mucho. Alberto y Bejar o Rebeca, no sabemos cuál de los dos, dice muchas gracias, cuánto tengo de empezar. Y sí, y todos. ¿Qué más? Harold dice, hay que meter todo esto en Wikipedia en ladino. Bueno, sí. Si alguno tiene el carar de tiempo que tenemos menester para meter tanta sabiduría, si no, ya sabes, aquí quedó todo enregistrado. Dice Rachel nos dice, yo tengo la transliteración entera de Yehuda Sidi que salió como anexo en el amanecer. Bravo, perfecto. Bueno, el que quiere, ¿cómo lo alcanza esto? Si lo quieres partajar, Rachel, nos dices. Bueno, tenemos saludos de muchas personas en YouTube y en Facebook también que están mandando. Te digo, hoy me parece todos están muy historiados sintiéndote, porque no hay como otras veces saludes, están todos con las caricas muy, muy atentas a lo que nos estás diciendo.
Entonces, bueno, nos despartiremos. Merci mucho a todos por venir a nuestro encuentro una vez más. Semana de buena que tengas todos. Vamos a partillar para la fin nuestras javeres para que sepas cuál lo que tenemos la próxima semana. Aquí ya viene porque hoy estoy solica, Marcelo no está con nosotros. Entonces tenemos para la próxima semana, 2 de julio, mi escuela de Estambul. ¿Qué nos van a decir sobre la escuela? Espero que alguna cosa buena porque no sabemos si qué va a ser de esto. Para mirar los filmicos de todos nuestros programas, tenés para entrar en youtube.com/sfarad o sfarad.com. ¿Estás viendo bueno lo que estoy mostrando? ¿Sí? Sí. ¿O estás viendo parte? Yo veo No, todo. lo ves todo, bravo. Porque tengo aquí 2 máquinas en juntas. Bueno, para, como siempre, alcanzarmos vuestro ayudo, sfarad.com/encuentros. Aquí nos podéis dar un poco de ayuda monetario, pero también nos ayuda mucho, mucho, mucho si me place en los videicos en el canal de YouTube. Y como siempre decimos, semana de buena a todos, sanos y regios, pasar semana con alegría y con salud, y nos veremos la próxima semana aquí para conocer algo sobre la escuela de Estambul. Perfecto. Sanos y vivos. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré. Shalom. Shalom. Yo voy a demandar al Centro Sefaradí de Estambul si se puede marcar la transliteración completa, aparte del Yo la tengo en Word, así que la voy a meter bajo el YouTube. Maravilla. Sí, Muy sí. hermoso. Yehuda me la mandó en Word. Maravillas. Esto es lo mejor. Merci mucho, Eliezer. Con la cabot. Con placer, con placer, con placer. Gracias, Nos gracias. vemos. Nos vemos.